felicidad es la mejor palabra para describirnos. Des métis, des blancs, des africains, des indigènes, des enfants, des jeunes, des vieux. Montañas, agua, flores, bosques. Somos el campo y la ciudad. Des quartiers, des maisons, des rues. Nous sommes amour, courage, danse et joie. Somos cultura, somos Colombia. Nous sommes culture. Nous sommes tous la Colombie. En el paso de la historia, nuestra cultura se ha estado configurando, haciendo de esta una espesa amalgama de ritos, costumbres y prácticas propias de diferentes lugares que hemos adoptado como nuestras. Saber que la Torre Eiffel, el queso y el pan baguette son franceses no quiere decir que conozcas de qué manera muchos aspectos de nuestra vida cotidiana han sido influenciados por la cultura francesa. Por esto, haremos un recorrido por algunos de los sectores más importantes de nuestra cultura colombiana, las cuales a veces sin saberlos comparten mucho con la cultura francesa. Acompáñanos. Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Es la segunda ciudad más poblada del país. Y aquí, en el Palacio Municipal de Cultura, se encuentra la Fonoteca Departamental Hernán Restrepo Duque. En este lugar se conserva y difunde el patrimonio sonoro local, nacional e internacional. Y es aquí donde trabaja Nelson Osorno, un gran músico de la ciudad, conocedor de todo aquello que tiene que ver con el ritmo y la melodía. La industria francesa o el arte francés nos tiene mucho que aportar en la música colombiana desde muchos puntos de vista. Ya desde finales del siglo o prácticamente del siglo XIX, muchos compositores y muchas personas que trabajan con el arte empezaron a expresar desde el punto de vista artístico cómo era que se expresaban las dificultades que el ser humano tenía, las exuberancias. El impresionismo se formó prácticamente en estos lugares con grandes personajes, los pintores, los compositores, los teatreros, el ballet. Todo salió prácticamente ahí lo que era el impresionismo francés. La Marsellesa, un himno bastante sangriento, el himno de Francia, todavía es el himno de Francia, o sea que lógicamente es una de las bases de la música francesa, el famoso himno de la Marsellesa. Y ahora, después de que como les venía diciendo, lo de los artistas del impresionismo empezaron a hacer un montón de cosas acerca de hacerle entender a la humanidad que era verdaderamente todo esto. La industria discográfica comenzó ya más o menos en esta época cuando comenzaron cantantes a hablar acerca de la posición y la dificultad que ha tenido los países del Medio Oriente, sobre todo lo que es Jerusalén, con Salvatore Adamo, por ejemplo. Recuerden esa canción Inshallah. Mas quando vi Jerusalén, qual amapola en la aridez, io pude oír un requiem cuando al hablarle me asomé. Todos esos empezaron a generar la música de mensaje, el llegar esa música hasta aquí, con las compañías disqueras, con todo lo que verdaderamente trajo el trasegar social del disco, el trasegar social del repertorio musical francés y llegar hasta aquí y empezar a crear ámbitos de la música, lo que llamamos normalmente la música protesta.
La nueva ola aquí en los 60 empezó a crear cosas muy grandes acerca de todo eso. Ya aquí también habían cantantes que seguían toda esa manifestación musical francesa a decir por qué el ser humano vive en esto. La costumbre francesa del decir las cosas, del dar mensaje, se vino a hacer acá, y los grandes cantantes como Ana y Jaime, como Eliana, como otros que inclusive se me salen un poquitico de la cabeza, pues prácticamente tuvieron mucho que ver, fue expresarle al mundo como expresaban los franceses también a todos los países del mundo, cómo se va a decir y cómo nosotros también tenemos esa obligatoriedad de hacer que la música también haga parte de esa evolución, de que la música diga muchas cosas. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera. Colombia no es solo sonidos extraordinarios, también es color, es vida, es arquitectura. Podemos encontrar edificios tanto modernos como algunos que hoy son emblemáticos para el país, por su forma, su estilo y principalmente por su antigüedad. En el centro de la ciudad de Medellín se encuentra una de las más grandes catedrales del país, la cual lleva consigo una gran historia que conoceremos de la mano de Víctor Ortiz, un antropólogo y maestro que por medio de la educación día a día transforma nuestro país. Yo soy Víctor Ortiz y desde hace muchos años comencé un amor desmedido por la historia de esta ciudad. Mismo amor que me ha llevado a las aulas de clase, a los recorridos de ciudad y a la escritura. Esta ciudad tiene una personalidad particular y contar su historia es una de las cosas que más me entretiene sobre otras cosas que hago en el día a día, porque la historia de Medellín es particular y merece ser contada. Francia ha hecho aportes incalculables, inconmensurables a la cultura, no solo en la actualidad, sino en la formación como tal del Estado moderno. No podemos desconocer entonces los grandes aportes en el abanico completo de la sociedad que tanto el pueblo francés como el gobierno francés ha hecho en los últimos siglos. Un hecho coyuntural en la historia de la ciudad de Medellín, y ese fue el cambio de la capital de la región. Recordemos, la capital de la región, la capital de Antioquia, estaba en Santa Fe de Antioquia, en el occidente de nuestro departamento. Pero en el año de 1826 es cambiada la capital aquí, a Medellín. Cambiar una capital es una cosa bastante compleja. No es solo trastear una cantidad de muebles o de pronto traer uno que otro archivo. No, es comenzar a hacer las adecuaciones mediante las cuales esa ciudad entonces debía responder a esa responsabilidad de ser la capital no solo civil, sino también eclesiástica, la capital entonces religiosa de toda la región. Es así entonces como se piensa en la construcción de una gran catedral para la nueva capital. Pero tuvo que pasar muchas décadas y el trabajo de un arquitecto italiano para que entonces llegara por estas latitudes, llegara aquí a Medellín un arquitecto francés que cambiara la historia y que nos dejara un legado patrimonial arquitectónico sin precedentes en la historia de nuestra ciudad. Él llegaría en la década de 1870 y estamos en el año 2017 y todavía seguimos grandes lineamientos que este señor nos dejase tantas décadas atrás. No hablo de otro que un joven. Él tenía menos de 35 años cuando llegó por Medellín. Este personaje tan joven, con un aspecto bastante distinto a los que teníamos los medellinenses por esa época. Era entonces un hombre alto, joven, rubio, de ojos claros, que vendría a construir la nueva catedral de la ciudad, la nueva catedral para Antioquia. No hablo de otro que de Charles-Émile Carré o Carlos Carré, como tenemos aquí la costumbre de castizar los nombres de todos los extranjeros. Y este señor, en la primera de las decisiones trascendentales que tomó, fue montar una gran ladrillera. Una ladrillera en lo que hoy conocemos como el sector de la América,
Carlos Carré entonces comienza a cimentar todo lo que iba a ser la identidad arquitectónica de nuestra ciudad. Comenzó, sí, a enseñarnos a trabajar con ladrillo cocido. Él empezó entonces a darnos la personalidad que tenemos hoy. Estos ladrillos a la vista, esta ciudad con este tono naranjado que tan apreciado es por las personas que nos visitan de lejos. El idioma francés es la segunda lengua en las relaciones internacionales y uno de los idiomas más hablados en el mundo. Palabras como beige, chef, gourmet, mensaje y muchas más que usamos en nuestra cotidianidad provienen del francés. Mónica Patricia Vázquez es docente de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia y una apasionada por el idioma francés, pasión que comparte con todos sus alumnos. En mi experiencia como docente de francés, me he dado cuenta, hablando con los estudiantes y en las propias clases, que el francés y el español pues tienen muchas semejanzas. Eso es porque las dos, el francés y el español, tienen el mismo origen, que es el latín, ¿cierto? Entonces ambas, al tener el mismo origen, ¿cierto? Que es el latín, lo que llamaban el latín vulgar, ¿cierto? Todo esto se dio pues obviamente por las invasiones del Imperio Romano. Entonces, dependiendo de la región, se mezclaba con otras lenguas que existían y dieron pues como origen, ¿cierto?, a lenguas diferentes. Entre esas dos estuvo el francés y el español. En la parte del español, digamos que se mezcló más se instaló en determinada región y se mezcló con unas lenguas hispánicas, entre ellas estaba lo que llaman el castellano antiguo. Y en el francés se mezcló mucho más con lenguas como germánicas. Sin embargo, ¿cierto?, a pesar de esa división, conservamos muchas semejanzas precisamente por tener ese mismo origen. O sea, el francés está cogiendo otra vez mucha fuerza y también muchos estudiantes que se están yendo a estudiar a Francia. Si no estoy mal, somos el segundo país, o sea, Colombia es el segundo país latinoamericano que envía estudiantes a Francia, a realizar posgrados o a realizar, por ejemplo, doble titulación. Esto es claro no solamente porque uno ve institutos, por ejemplo, es decir, este auge, este apogeo del francés, la cantidad de institutos en este momento. Primero había solo institutos donde se aprendía inglés y en este momento, si ustedes salen a mirar los institutos, ofrecen inglés y francés. Las alianzas francesas que están creciendo. Todo esto indica que muchas personas están optando por el francés. Las razones, pues yo les pregunto a mis estudiantes siempre el primer día de clase cuando entran al nivel 1, que por qué quieren estudiar francés. Las razones, digamos que uno las puede resumir en esto. Bueno, primero, becas, porque hay muchos convenios con Francia, entonces la posibilidad de estudiar. Otras son razones profesionales, ¿cierto?, porque eso les brinda o les abre más las puertas laborales. Otros argumentan que es porque es una lengua muy hermosa, entonces otros simplemente es porque les parece muy bonita, la quieren estudiar, por el cine, por la literatura, porque quieren entender los libros, leer los libros originales en francés. Entonces básicamente esos son los argumentos de los estudiantes para estudiar francés, pero sí es claro que la cantidad de estudiantes de francés en Medellín, al menos, que es el contexto que conozco pues muy bien, ha aumentado de manera impresionante, afortunadamente. Bon, je vous invite tous à apprendre le français, une langue très belle et qui vous offre beaucoup d'opportunités académiques, professionnelles et culturelles. Este fue un pequeño recorrido por una pequeña parte del legado que Francia nos ha dejado y una invitación a conocer la espesa amalgama que es nuestra cultura colombiana.